¿Hay o no hay talento aquí en Canarias? Qué maravilla, después de ver este vídeo queda claro que el talento tiene infinitas formas de expresarse y hoy vamos a tener la suerte de compartirlo con estas tres personas. Por un lado, Manolo González, escultor, un creador que ha sabido convertir la materia en emoción y que nos recuerda que el arte también es una forma de liderazgo y de talento. Juan Carlos Valerón, que sigue siendo el Flaco, exfutbolista y entrenador, una figura admirada dentro y fuera del campo, es un ejemplo de humildad, de constancia y sobre todo de trabajo en equipo. Y completa este trío nuestra Olga Cerpa, cantante, compositora, una de las voces más queridas y respetadas de Canarias, símbolo de sensibilidad, con raíces, y esto es una alegría para los canarios, con proyección internacional. Con ella, vamos a hablar más allá del rendimiento y de por qué la pasión que tenemos cuando hacemos lo que nos gusta, eso sigue siendo el mejor motor. Así que Manolo, Juan Carlos, Olga, mis niños, mi niña, aquí les toca. Perfecto. ¿Cómo están? ¿Qué tal se han visto aquí en esta super tele? Yo abrumada de estar al lado de estos señores. Y ellos yo creo que están abrumados de estar al lado de ella, ¿no? ¿Verdad? Encantada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Lo primero, bienvenidos a casa. Muy buenos días. Miren, Olga, sabemos que tú has dicho alguna vez que cantar es una forma de contar lo que somos, pero ¿de dónde nace el talento artístico? ¿Es emoción? ¿Es la técnica? ¿Es la mirada, el oído que tienen las personas que te escuchan, que te ven? Bueno, el talento obviamente tiene una parte de innato, ¿no? Pero después hay que desarrollarlo, en mi opinión, en base a dos elementos fundamentales. Una, la pasión, y otro, el trabajo constante. Sin eso, el talento no florece. Lo tienes, pero no florece. El trabajo constante tiene que ir acompañado de la razón. Hay que ser racional para desarrollar ese talento, entiendo yo. Y la pasión, porque si no, sobre todo en profesiones inciertas, donde uno no sabe a dónde va a llegar o si va a llegar a algún sitio, si no tienes el motor de la pasión, es muy difícil superar las muchísimas dificultades que a veces también por estar en un sitio pequeño, fragmentado y lejano, pues son un poco mayores. Juan Carlos, lo hemos visto en el vídeo, en el deporte el talento se suele asociar con el don natural, pero ¿tú crees que el talento se entrena, se hereda o incluso se descubre con el tiempo? Bueno, yo creo que al final todos tenemos como, de manera de ver, talentos y habilidades, atributos que vienen con nosotros y que luego somos los encargados de desarrollarlo, como decía Olga, y ahí es donde la capacidad que podamos tener para desarrollar todas esas habilidades y todos esos atributos que tenemos, pues nos lleven a conseguir lo que ser lo mejor en nuestra profesión, ¿no? Yo creo que al final es difícil separar las cosas, ¿no? Porque al final somos un todo donde entra tu personalidad, tu carácter, tu forma de ser, tu manera de relacionarte con los demás, y entonces todo eso es parte de ti, y si eres capaz luego de esas habilidades y ese atributo desarrollarlos con ilusión y con esfuerzo, pues se pueden conseguir las cosas, ¿no? Manolo, en tu caso el talento se convierte en materia, da forma precisamente a algo en principio invisible. ¿Qué te hace reconocer un gesto o una idea como algo con potencial artístico y con alma? Igual que mis compañeros Olga y Juan Carlos, uno tiene unas facultades naturales que solo se consolidan con un esfuerzo y con convicción en lo que estás haciendo. Mucho esfuerzo, obviamente, porque sin esas facultades sería, por mucho esfuerzo que pusieras, no tenías al final ese don, por llamarle de alguna manera, que yo lo considero más fisiológico que otra cosa, que en mi caso mente, manos y vista, para la herramienta consiguen hacer lo que yo pretendo, ¿no?
Me preguntaste, perdón. Sí, cómo darle forma a algo que en principio es invisible y que luego tiene alma. Se convierte, lo vemos, este hombre nos da la bienvenida a la ciudad, a Las Palmas de Gran Canaria, con ese fantástico tritón, si entramos a la ciudad, precisamente por el sur. Eso que parte de un amasijo de hierro, al final vemos el tritón. Cuando hablo del proceso creativo, para mí la parte más estimulante es lo que estaba comentando, que es de cómo en un símil, una analogía, excúsenme los creyentes, hay casi una transustanciación, ¿no? Porque al final uno tiene una emoción, una idea, un pensamiento que tiene que ir configurándose en el escultor a través siempre del dibujo hasta consolidarse en una forma, ¿no? Ese momento más mágico, no me gustan los términos, más estimulante del proceso creativo. Y parte todo, obviamente, como comentaba Olga, puede ser desde la emoción, desde una reflexión racional, una vivencia, un cuento que tú al final terminas consolidándolo a través de las ideas, el ejercicio, el manejo del medio, obviamente. Miren, ustedes tres obviamente nos conocemos porque en Canarias nos conocemos todos. Si escarbamos un poquito, somos primos. Exacto. Porque eso es así. Pero es la primera vez que coinciden los tres en una mesa redonda para hablar de algo tan interno de cada uno como es el talento, que desde que ustedes lo expresan ya nos pertenece a todos, no solamente a ustedes. ¿Han coincidido alguna vez en algún evento como este? Pero se conocían, obviamente, claro. Hombre, es dificilísimo no conocerlos, pero no te había tenido la oportunidad de saludarlos. Y ¿En serio? En serio, en serio. Ah, o sea que esta es la primera vez. Que sí, que la primera vez nunca se olvida. Estaba a punto de pedirle un autógrafo a Ahora, mira, nosotros somos vía genial. Ahora toca selfie, Olga. Era para la camiseta, ¿no? La camiseta. No, es una maravilla, ¿no? Tener compatriotas de este nivel y poderlos saludar es una maravilla. Fíjense que yo recuerdo un partido, me van a perdonar, yo todavía sigo sin entender que es un fuera de juego, y a la gente que le gusta el fútbol pues lo ven clarito y eso a veces beneficia, a veces perjudica, pero recuerdo en uno de los partidos, tampoco recuerdo contra qué equipo, pero sí recuerdo que tú estabas como echando una mano al entrenador, el partido que al final se perdió, y le decías a los jugadores que eran súper pollitos, le decía cabeza, 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 es decir, ahora no toca euforia, toca talento, ¿no? Es decir, el talento debe estar siempre en todo, ¿no? Y es la propuesta que les propongo. Sí, nosotros, por ejemplo, que en nuestra profesión, que hay muchas características muy parecidas a otras profesiones. El control emocional, por ejemplo, es muy importante a la hora de poder desarrollar tus habilidades. Cuando pierdes el control emocional, el talento no sale, la inspiración no sale. Entonces, yo siempre he sido, en este sentido, le he intentado inculcar mucho a los jóvenes el tema del control emocional para estar tranquilo y para poder desarrollar tus habilidades y que puedas ser eficiente a la hora de desarrollar tu trabajo, ¿no? En ese sentido, Manolo, en la escultura el proceso suele ser lento, también muy exigente. ¿Cómo se sostiene la motivación en un trabajo tan solitario y de largo recorrido? Sí, y siempre hago la comparación con el caso a lo mejor de Olga, porque el suceso es inmediato, es simultáneo, además el público lo recibe y al final hay una emoción de ida y vuelta, como puede ser también con el futbolista en el campo, ¿no? En cambio yo, desde lo que estaba comentando antes, de que empiezo a idear la pieza, tardo en consolidar esa imagen y formalizarla en dibujo para después pasarla a obra, puede tardar un año. Y no se pierde no, porque el avance es lento, pero son los tiempos de cada trabajo. Exactamente, también a lo mejor la composición, yo estaría hablando de eso. Al final podía comparar que el momento del concierto es cuando yo entrego la obra al público. En ese momento me retiro, la obra pasa a ser de la comunidad. Pero lo que pasa es que no se vive con la emoción, con la intensidad, para nada. En lo mismo trabajo casi de laboratorio. Y no tengo contacto y aparte tampoco me gusta enseñar mucho la obra durante el camino porque pueden haber muchas interferencias y si surgen algunas dudas, que siempre surgen, en el proceso podía hacerme flaquear en algún momento.
pero no se pierde, lo tienen asumido ya, que el proceso es así, que es lento y laborioso. Fíjate, Olga, lo que apunta Manolo, detrás de cada concierto hay muchas horas de trabajo, muchas horas de estudio, muchas horas de escenario, pero ¿cuánto pesa la disciplina, que apuntabas antes también tú en un oficio, que muchos ven como pura inspiración, porque es trabajo, es también placer, pero por arriba de todo es trabajo y exigencia? Una canción de 3 minutos, si quieres de verdad que tenga sentido en toda su dimensión, tienes que haberla pensado, después la cantas en 3 minutos, pero la tienes que haber pensado mucho antes, mucho. Y había algo que decía también Valerón, que es importantísimo. Aunque en el caso de la música trabajas con emociones, si te pasas de emoción, malo. Porque entonces caes en un histrionismo que le quita verdad a aquello que estás haciendo. Entonces, por eso te hablaba yo antes de que la racionalidad también no se canta, se canta con la cabeza. O sea, tu cabeza es la que tiene que definir cuánto hay de emoción, cuánto tiene que haber de reflexión, cuándo hay un silencio que a veces es más importante que lo que estás diciendo. Esas cosas se piensan antes, se trabajan, y luego efectivamente tenemos la ventaja de que la respuesta es inmediata. Todavía no me han pitado, podría pasar, pero de momento lo que pasa es que sí que puedes notar o no ese silencio solemne a veces, ¿no? O ese aplauso, eso lo notas inmediato. Tú tienes que esperar a que la gente te diga, pasé por delante de tu obra y me emocionó, ¿no? Y en ese sentido, pues, yo trabajo en equipo y Manuel supongo que no. ¿Sienten ustedes que con el tiempo uno se va anclando, ¿no? Uno va echando raíces, pero el talento se mantiene, el talento se aumenta, el talento uno lo tiene y ya como lo tengo yo, pues ya estoy en lo mío? Es decir, ¿cómo se mantiene? ¿Cómo se cultiva el talento? En este caso sería la exigencia de que tu trabajo no se quede posado en el sitio que tuviste éxito, sin valorar el éxito como tal de la recepción por parte del público de la obra, sino simplemente la satisfacción del logro de uno, porque ya esa obra, ya ese momento se cumplió y mañana no me va a valer, no me va a provocar estímulo. Entonces, no tanto más que el talento de la autoexigencia, o más que exigencia de la ambición o la curiosidad o la necesidad de estar trasteando con las cosas de uno para que sean distintas y uno se sienta motivado con lo que está haciendo y no está repitiendo exactamente lo mismo como un proceso mecánico de repetición. Entonces, en el momento sería, no sé si es talento, creación, pero es la insatisfacción el proceso de lograr la satisfacción que parte de una satisfacción previa. ¿Tú sientes, Olga, ahora que con el paso del tiempo, alguna vez te he escuchado decir, me lo has contado en algunas entrevistas, que hay determinadas canciones que ahora es cuando te apetece cantarlas, ¿no? Porque hay una vivencia para contarlas. ¿Hay que ponerle freno al talento o no tiene que ver esto con el paso del tiempo? No le puedes poner freno. De hecho, alguna gente conozco, pero yo creo que no conozco a casi nadie que teniendo talento para algo, para lo que sea, no vaya acompañado de una necesidad de desarrollar eso. O sea, el talento no se jubila. No, si es que tener talento para algo... Hay un montón de empresarios, están privados, ¿eh? No, es verdad, y seguro que tienen la misma experiencia que nosotros, ¿no? Quien tiene realmente un talento para algo es alguien que está todo el rato con curiosidades alrededor de esa materia, con cómo mejorar, con cómo darle una vuelta, con cómo arriesgar incluso, ¿no? Lo que decía Manuel, con cómo no volver a hacer lo mismo, y a eso no te satisface. Ahora quieres meterte en otro charco, en otra harina, explorar con el talento que tengas en otra vía, ¿no? Esa curiosidad va acompañada. Entonces, eso no se jubila. Se te puede jubilar la técnica, porque un día, pues, la garganta no te llegue, los pies no te den o las manos no te den, pero la curiosidad, la necesidad de hacer algo, probar si ese talento, eso no se va, o yo espero que no se vaya. El caso a lo mejor más práctico de compartir el talento, bueno, todo el que te escucha aprende escuchándote, Olga, y todo el que ve escultura de Manolo aprende, ¿no? De hecho, en la propia Escuela de Arquitectura enseñan arquitectura a través de la obra de Manolo. Pero en tu caso, Juan Carlos, como entrenas a gente que empieza, el talento ahí, tu talento, como que ves que se va reproduciendo. Sí,
En mi caso, por ejemplo, el fútbol que tiene como la primera parte de jugador y luego ya cuando te retiras y quieres seguir vinculado al fútbol, en este caso como entrenador, pues cambia un poco, ¿no? El talento, o sea, la idea sigue siendo la misma, lo que ves sigue siendo lo mismo, pero en una fase pues, desarrollas el talento que tiene, las habilidades que tienes como futbolista, y en el otro pues tienes que desarrollar las habilidades que tienes como entrenador, y eso cambia un poco, pero al final es el mismo juego, al final es el juego, es el entender el juego, y a partir de ahí pues desarrollar lo que vayas sintiendo y lo que vayas viendo, ¿no? Pero yo, para mí, lo que siempre te lleva a querer seguir estando en mi profesión es el querer hacer disfrutar a la gente, ¿no? Poder hacer algo que la gente cuando lo vea pues le guste y te sientas realizado, ¿no? Los tres han llevado el nombre de Canarias al mundo desde los distintos escenarios. Les pregunto a los tres, ¿qué papel tiene el talento en la construcción de la identidad de un pueblo? En este caso, nuestra identidad canaria, que es propia. ¿Quién arranca? ¿Quién le apetece? Yo estaba poniendo fuera, tanto en América como en Asia, pero la verdad que no me he apropiado de la responsabilidad de ser enviado de o mensajero de. Uno hace su trabajo, el que sabe hacer, y lo hace con ambición, con dedicación, con seriedad, y después esto, al final, los trabajos de todos, cada uno en lo suyo, tanto en la creación, en el deporte o en la empresa, pues al final van generando una comunidad en la que, no sé, en mi caso yo nunca pretendí ser bandera de nada, ¿no? Sino por lo menos llevar mi trabajo con el rigor que yo me exijo, y obviamente con la esperanza de un logro, ¿no? No ir afuera a no hacer nada, ¿no? Ya que uno lejos, pero en verdad crea identidad. Pues al final el común, entre todos, pues se va generando una percepción, como estaba comentando el presidente de Thorson, pues al final de la identidad canaria, pues entre otras cosas, aparte del carácter que se nos pueda escribir, es lo que hemos hecho cada uno en sus facetas profesionales con ambición. Fíjense cómo decían los comentaristas en televisión del partido, se referían a Valerón como el canario, ¿no? Y con esa cosa tan noble de que prefería pasar que marcar el gol, que no es muy habitual que tengamos esa generosidad. Olga ha sido también muchas veces definida como la cantante canaria. Sí. ¿Sienten ustedes que el talento, pues eso, crea identidad? Yo sí que necesito, pero no porque me considere bandera de nada, pero yo necesito explicar cuando estoy fuera de Canarias de dónde soy, porque creo que eso explica quién soy, y creo que explica cómo canto. Creo que somos de un sitio singular, geográficamente singular, una insularidad dentro de otra insularidad, que eso nos da un carácter, nos da una forma de mirar el mundo, una perspectiva, y que eso explica también mi manera de cantar. Entonces necesito explicarme, necesito que la gente entienda que muchas veces no saben ni dónde está esto, esa es la realidad. Sí. Tienes que explicar, ¿verdad? Sí, imagínate a la misma Malasia, yo estoy intentando allí. Pero necesito explicarme, necesito explicar de dónde vengo, porque necesito explicarme para que la gente entienda que si hay algo que me singulariza, porque hay un montón de gente que canta muy bien, y hay, no, a lo mejor no millones, pero hay también mucha gente que canta muy, muy bien. Pero ¿qué te hace singular? Tu acento, tu cadencia en el habla, tu manera, qué música haces. Y yo necesito explicar eso cuando estoy fuera. Eso es una guerra que yo tengo por delante siempre que tengo oportunidad, y es defender nuestra habla. El español que hablamos en Canarias es el español que más se habla en el mundo. Lo que pasa es que aquí, como estamos ahí metiditos, ¿verdad? Donde estamos, pues a veces sentimos, no sé exactamente qué tipo de complejo, qué necesidad, que aquí hablamos como hablamos y el habla nos identifica. Hay una forma, Manolo, Valerón, de fútbol canario, cuando hacían referencia a tu forma de jugar y de compartir ese talento. ¿Hay una forma de jugar a la pelota en Canarias, un fútbol canario? Sí, yo creo que en cualquier región, incluso cuando vas
a la península, pues en las propias comunidades. Yo creo que el fútbol también, desde que lo practiques desde pequeño, el entorno, el medio donde creces, donde te desarrollas, pues yo creo que forma parte de tu forma en este caso, de jugar, ¿no? Entonces, el fútbol canario tiene unas características también un poco especiales por el clima, por ese fútbol de calle que mucha gente habla. Y bueno, todo el mundo que ve un jugador canario enseguida lo reconoce, sus características que son muy parecidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí cuando siempre me han preguntado, o el poder haber estado al nivel que estuve por ese fútbol canario, y a mí siempre me gusta decir, hay que recordar siempre la historia, ¿no? Yo no soy el primer canario que estoy aquí, ya hubo otros jugadores canarios, la Unión Deportiva Las Palmas ha hecho historia, o sea, tiene una historia desde hace muchísimos años. Y siempre me gusta recordar la historia, ¿no? Para saber de dónde venimos y dónde estamos. Mire, en un momento en que todo cambia tan rápido, ¿cómo debemos proteger ese talento local, ese talento de kilómetro cero, para que no se pierda entre algoritmo, inmediatez o moda? ¿Cómo protegemos el talento? Qué complicado es. Primero encontrándolo, porque es verdad que hay talento, pero hay que dejar que aparezca y que florezca, ¿no? Y después, yo creo que no estandarizando el talento es individual y es individualista de alguna manera, ¿no? Entonces, si estandarizamos la cuota, o sea, si estandarizamos los modelos de éxito, a lo mejor estamos matando talentos que son originales, rompedores, disruptivos, y hay que identificarlos y dejarlos florecer, ¿no? ¿Cómo vencemos esa rapidez, esa inmediatez, esa moda, el que ahora todo es pasajero? Yo creo que los que de alguna manera tienen la posibilidad de estar en sitios donde proteger ese talento, ¿no? Proteger el talento y ayudarles a que vayan creciendo y desarrollándolo. Yo me imagino que como cada uno de nosotros ha experimentado, ¿no? La experiencia que has tenido, pues qué es lo que las vivencias que has tenido, pues te ayuda también por lo menos a mí, cuando estoy con gente joven, pues darle los consejos o la ayuda idónea para ayudarle a desarrollar su talento en medio en este caso, de esta profesión, y que puedan saber las dificultades que hay, a lo que se van a enfrentar. Y yo creo que eso ayuda mucho, ¿no? a los jóvenes a un poco ponerles en situación a lo que se van a encontrar, para que ellos estén preparados para poder ir dando los pasos, ¿no? ¿Manolo? En el caso de la profesión de uno, al final es muy individual y son eclosiones que surgen. No creo yo no soy temeroso ni siquiera de la estandarización. La estandarización llega a los que se dejan estandarizar. Yo me acuerdo cuando empecé en mi línea de trabajo, que ha sido bastante figurativa, siempre era casi una anomalía en el entorno en el que yo empecé en los años 80, avanzado, que hacer figuración era ¿y este niño qué está haciendo? Pero es lo que sabía hacer y lo que quería hacer, y al final si tienes esa pulsión, ya sea en cualquier ámbito, en cualquier disciplina creativa o profesional, si estás convencido y crees en ella, saldrá. Y lo que hace falta es que tenga un entorno que sea receptivo, pero yo creo que siempre se da, ¿no? Que no hay que ser temeroso con el futuro y con lo que viene, para nada. Miren, ¿y qué les parece una iniciativa como esta, que nuestras empresas premien su talento local? Rara. Novedosa, ¿verdad? De hecho, fíjate que estamos ante la primera edición de los premios Personas Plus, Personas Más. Está muy bien. Es que al final, yo que sí que tengo que trabajar en equipo, por ejemplo, sin ellos
no sería posible, ¿no? Sin la gente que suma. Es que somos el resultado de la suma de talentos. Y en mi caso muchísimo más. Sin la suma de los talentos de cada uno de los músicos que se suma conmigo, que se sube conmigo a un escenario, sería inviable, sería imposible. Talento y humanidad, me llamó mucho la atención eso, porque una empresa grande, pequeña, un equipo, cualquier cosa se hace con personas, efectivamente. Entonces, sin la parte humana, sin la parte de interrelación que haga posible que esos talentos sumen, se hace imposible. Solo el talento no. Cuando se trata de trabajar en equipo, tiene que ser talento y humanidad. De hecho, fíjense qué bonito el nombre de los premios, ¿no? Premios Personas Más, Premios Personas Plus. Sí. ¿No? Podría pensar también, a lo mejor, que se estoy hablando desde que estoy comentando, que al final mi trabajo es muy individual, pero sumándome a lo que comentaba Olga, mi gran obra de la producción de gran formato, necesito un equipo, un rancho de gente, ¿verdad? Unos talleres de personas muy talentosas, convencidas también, con convicción, con ambición, con querencia a lo que hacen, y entre todos nos miramos y nos queremos cuando nos vemos, pero al final son muchos martillazos, muchos golpes, mucho ruido y muchas tensiones también, porque yo soy el que pretendo que la obra sea de una manera y ellos en muchos casos han sido ejecutores de mis obras y les estoy enormemente agradecido. En el caso del Tritón fuimos 11 personas trabajando, yo fui el que dirigí todo aquello, pero las otras eran muy talentosas. Es grande el bicho, ¿eh? Claro, yo sin ello me hubiera tardado la intemeraria en terminarlo y a lo mejor no hubiera podido ni siquiera lograrlo, ¿no? Al final, un caso singular dentro de mi producción es que muchas veces tengo que contar con el talento de equipos de trabajo de talleres que tienen mucho más conocimiento en aquellos puntos que tienen que trabajarlo, como puede ser en los músicos o los compañeros de un equipo que son 11, pues cada uno tiene su área controlada y el conjunto, el trabajo resultado es el que da. ¿Qué te parece, Juan Carlos, todos estos premios, esta idea, esta iniciativa, esta primera edición? Me encanta, la verdad, que desde que me comentaron la idea y de poder participar, pues encantadísimo. Yo que soy un defensor del trabajo en equipo, del compañerismo y al final de las relaciones personales, que yo creo que eso es lo que al final le da sentido a nuestras vidas, ¿no? A todo lo que hacemos, y estoy muy contento de estar aquí. Mire, ¿en qué está trabajando cada uno ahora mismo, Manolo? ¿Qué tienes ahí en el taller? ¿En qué andas metido? Estoy con proyectos de obra pública grandes, sí, para aquí, para afuera, para la península. ¿Podemos saberlo o todavía es...? Además de pública secreta, de momento. Pero gran formato. Cuestión que tiene que manejar ¿Quién contrata, verdad? Los comitentes, ¿no? Mira, pero gran formato. La primicia, sí, gran formato. Obra grande, ¿no? La primicia es de las instituciones que lo llevan adelante. Olga, ¿y tú en qué estás, mi niña? Nosotros estamos preparando, que de hecho me tengo que salir corriendo porque estamos con los ensayos para un disco nuevo que lo vamos a grabar con músicos africanos en Lisboa, y que se llamará Cantares de la Costa. Qué bueno. ¿Sabes que antes la gente, sobre todo los pescadores, cuando se iban a pescar decía que se iban para la costa? Para la costa. La costa era la costa africana, ¿no? Y las mujeres decían, mi marido está para la costa. Exactamente. Y mi marido se fue para la costa. Y así se llamará, y estamos en pleno proceso creativo, que es una parte muy bonita de todo el lío, ¿no? Que es cuando hace las canciones, cuando les da la vuelta, cuando esto no, cuando esto sí, cuando nos peleamos, que no se va a llamar así. Y es muy bonito todo ese proceso, y después se va plasmando, ¿no? Pero lo que decía él, ¿qué sería de nosotros sin la suma de muchos talentos, ¿no? ¿Qué sería? Por si hay algún despistadillo, Juan Carlos, ¿tú en qué estás? ¿En qué lío estás metido ahora? Juan Carlos, selección. ¿Te imaginas, Juan Carlos? No. ¿Seleccionador? ¿Te gustaría un rollo de esos ahí? Bueno, lo veo demasiado lejos ahora mismo, pero bueno, he decidido, después de terminar mi carrera futbolística, no sabía muy bien qué podía seguir vinculado al fútbol, y bueno, descubrí que me gustaba el ser entrenador para poder un poco transmitir desde ese puesto pues las cosas que llevas dentro. Y bueno, ahora es un trabajo un poco complicado
y ahora mismo esperando un poco a ver si sale algún trabajo por ahí. Mire, me queda todavía un par de curiosidades más, nos quedan todavía algunos minutillos, pero Olga, tú que has sido mentora de muchos jóvenes músicos, ¿qué señales te hacen reconocer que este niño, esta niña, esta persona tiene talento? Porque si nos fiamos de los padres y de las madres, No. sus niños siempre son los mejores, ¿no? Lo era yo hasta para mi madre. Ay, de verdad, los padres son así. Hay un elemento que casi siempre tiene que ver con un punto de originalidad, un convencimiento de esa persona absoluto sobre su capacidad, y después una ansia de trabajo. O sea, eso es lo primero que tienen en la vida. No se distraen. Desde que son muy jovencitos, cuando alguien tiene talento es como que es muy obsesivo con eso, ¿no? No se distraen con otras cosas, ¿no? Y entonces cuando ves a alguien, pues eso, que toca un instrumento con una chispa innata ahí de tal, te das cuenta que eso es así, pero además está mañana, tarde y noche pensando en eso, ¿no? No es, bueno, toco muy bien, pero prefiero estar con las maquinitas de videojuegos. ¿Entiendes? Es como un tanto obsesivo con eso. Y eso es también una de las cosas que te habla de que esa persona tiene una necesidad, porque el talento crea necesidad, crea una necesidad de desarrollo. Hablaba Juan Carlos de esa pasión que has descubierto por entrenar en el vestuario, en las escuelas como en la propia vida. ¿Cómo se enseña generosidad y el trabajo en equipo para compartir el talento? ¿Cómo se enseña eso? Es complicado. Al final yo creo que es tener una mentalidad siempre colectiva y de saber que hay un objetivo común y que el objetivo común es el bien para todos, ¿no? Entonces se busca la manera de que todas las cosas que vayan pasando, las decisiones que se vayan tomando, pues que vayan en esa línea, ¿no? Entonces a veces es difícil porque son en el fútbol muchos jugadores, todos quieren hacerlo bien, todos quieren triunfar y a veces se hace difícil, ¿no? Pero es un poco lo que has aprendido cuando has sido joven, lo que llevas dentro y tomando decisiones, ir haciendo las cosas, llevando una dirección en la que todos vayamos por el mismo camino, con el objetivo de que a todos nos vaya bien, ¿no? A veces parece que cuesta mucho, ¿no? Que nos alegremos tanto como si fuera nuestro de los éxitos ajenos, ¿no? Y si el dolor ajeno pues también puede ser nuestro dolor, pues también debe serlo las victorias ajenas. Y ahí parece que tenemos que aprender un poquito más. Manolo, no hay duda de que el arte deja huella, pero ¿qué te gustaría que las nuevas generaciones aprendieran del talento artesanal, de ese trabajo que se hace con las manos, que parece olvidado? A las nuevas tecnologías no hay que tenerle ningún miedo. Deben ser aliadas. Son las mismas herramientas que a lo mejor la imprenta en Gutenberg, un escándalo en los escritorios. No hay que tener miedo. El trabajo, lo importante es el volcado de uno en la obra. Esa obra pasa a la sociedad, enriquece de algún modo a la sociedad por una experiencia estética que se espera sea para enriquecimiento y para mejor persona. Si la haces con las manos, la haces con tecnología, no es relevante. En sí, yo no solo analógico, sino como muchas veces me dicen que usted es los escultores y ve que yo hago las cosas a martillazo. Entonces, pues a veces puede resultar brusco en algunos momentos. Pero mira, nunca fue verdad que la letra con sangre entraba. Bueno, ahí no. Yo prefiero que entre con convencimiento y con seducción y no a golpe, ¿no? Pero es cierto que yo la mitad de mi trabajo es a veces de mucho esfuerzo y mucho golpe, ¿no? Pero eso no lo hace mejor ni peor. Lo que en verdad, al final, lo que hay una estructura, una secuencia que es voluntad de hacer, ganas de hacer, consecución de la obra, y nosotros al final hacemos la obra para las personas, ¿no? Y compartirla con las personas, y la aceptación por parte de la mayoría de las personas es nuestro mayor contento. ¿Puede haber un talento innato? Decía Olga, esa persona que está con el instrumento siempre ahí, dale que te pego. Les pregunta a los tres, ¿hay que estudiar lo que te gusta o hay que estudiar donde hay trabajo, donde hay economía? ¿Cómo? Si quieres ser músico, tienes que estudiar un plan B.
Eso es así. Ese es el primer consejo. ¿Quieres ser músico? Estudia informática y después ya veremos. A mí mi abuela me decía, Manolito, tú prepárate unas oposiciones. Por la, después ya, por la- da por Matías. la mañana te ganas la vida y por la tarde te dedicas a lo que te gusta y se te da también. Pero al final, como decía Olga, la primera exposición la hice a los 17 años y era lo que quería hacer y lo único que sabía hacer y lo que me empeñé en saber hacer. Y al final es convicción, sí, convicción. Conozco ahora a un chico joven, escultor, y yo lo vi y digo, bueno, me vi hace 40 años, y pum, 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 leyendo clásicos. Es un poco también un poco anómalo, pero y además resulta que lo veo y lo he comentado con muchas personas y digo, es que tiene todo lo que tiene que tener para ser un gran escultor, porque maneja el medio. Y además es majadero, no para, es lo que sabe hacer y quiere hacer eso. Pero espero que lo haga bien. Fíjate que mi madre me Lo está decía, haciendo bien ya. para ella no era un trabajo en la radio, solía ir allí a hablar, ¿no? Dice, mi niño, estudia algo aunque sea magisterio, como si lo regalaras, Pero ¿no? mira, yo empecé Bellas Artes en Barcelona y al sexto medio, bueno, yo me voy de aquí porque al final tenía que... No, esto es para devaluar para nada los estudios académicos universitarios de Bellas Artes, simplemente que yo no funcioné con aquello. Yo cuando llegué allí había hecho ya 2 exposiciones y, claro, empecé a asignaturas, digo, no, lo que quiero hacer es escultura. Y estaba convencido y salí y me fue bien, que si me hubiera quedado, hubiera terminado la carrera, a lo mejor también me hubiera ido bien, que hubiera estado dando clase o cualquier otra cosa. Pero es cierto que es un trabajo bastante impreciso en el tiempo y en los rendimientos económicos ahora que estamos de empresa, porque al fin de cuentas lo estaba comentando antes con Olga, nosotros somos al final pequeños empresarios, somos el escalafón más pequeño de la empresa, porque somos el empresario y el operador de la empresa y tenemos que gestionar también nuestras economías empresariales con un poco de tino para que no en la expresión estética y en el momento artístico se nos vaya todo por donde no es y terminemos fracasando y no podamos llevar adelante nuestra profesión. Juan Carlos, ¿hay que estudiar donde hay salida o hay que estudiar verdaderamente lo que a uno le apetece? Complicado. Depende. Yo, hombre, soy partidario de hacer lo que te gusta, pero también entiendo que haya personas que no pueden, con eso no pueden vivir y intenten hacer otra cosa, ¿no? Entonces, al final, es lo que cada uno sienta y lo que cada uno le pida al cuerpo, porque yo creo que todo es válido, ¿no? Y si tienes la posibilidad de dedicarte a lo que te gusta y trabajar de lo que te gusta, pues muchísimo mejor. No se asusten, me acaban de decir que nos quedan 5 minutos. No hay ninguna última hora extraña, rara. El terremoto de la galleta de anoche no ha tenido ninguna consecuencia. Tranquilidad. Por último, déjenme preguntarles, ¿sienten ustedes, los tres, que han sido un espejo en el que mirarse, en el que la gente más menuda, la gente más joven dice, wow, yo quiero ser escultor como Manolo, yo quiero cantar como Olga, esta niña Candela que cantan tan bonita la canción, oye, yo quiero ser como Valerón, muchos chiquillos en las escuelas de fútbol? ¿Han sentido ustedes que están siendo, que son un espejo en el que mirarse? ¿A quién le apetece? Yo, en mi caso, sí he tenido por lo menos esa responsabilidad, ¿no? Y cuando a veces ha venido un padre y me ha dicho, mira, mi hijo me ha dicho que quiere parecerse a ti. Y claro, eso es bonito, ¿no? Y es una responsabilidad. Y yo siempre, cuando me han preguntado, bueno, tu forma de ser, tu forma de cómo te comportas en el campo y todo eso, yo digo, mira, hay muchos jugadores, cada uno tiene una forma de ser, esta es la mía. Y si a alguien le gusta, a algún niño le gusta cómo soy yo y eso le ayuda a que tenga una vida buena, pues yo encantado. Así es. Olga, decías así con la cabeza como que no. No. Pero sí. No lo sé, pero no quiero, entre otras cosas, porque cuando pasa eso solamente una de las cosas que significa es que ya tienes un montón de años. Buah. Me da un coraje. Pero mira, la alternativa es peor. Es mejor tener muchos años. O sea, sí que evidentemente hay pues gente joven, ¿no? Que de repente ha escuchado tus canciones toda la vida y le gustaría... También porque desde fuera se mitifica un poco, ¿no? Lo que hablábamos es complicado llevar este tipo de profesiones porque son muy inciertas. Te quiero decir, tú estudias, no sé,
medicina o física, y vas avanzando, vas trabajando, trabajas bien y no sé qué, y ves que el progreso viene como de suyo, ¿no? En estas profesiones, cuando acabas una escultura empiezas de cero otra vez, ¿no? Cuando acabas un concierto es muy complicado. Y no creo que sea, ya te digo, espejo para nadie. En todo caso, lo único que me gustaría es que si alguien me mirase como espejo, fuese un espejo de cierta coherencia entre lo que he dicho en la vida y lo que he pretendido hacer, ¿no? Solamente. Manolo. Como Olga, es decir, no me gustaría tener que asumir la responsabilidad de ser referente de nadie, pero es cierto, bueno, que ya tienen 40 y pico años haciendo esculturas y algunas que me han salido más o menos bien. para algunos jóvenes artistas, y pues bueno, pues te pueden decir, noto que me tratan con cierta, que me toman por referente tanto la línea estética en la que esté o por la coherencia de la línea de trabajo que he mantenido. Pero es una responsabilidad que uno ni siquiera es consciente de ello. Yo hago lo que sé hacer y lo intento hacer siempre, me exijo hacerlo siempre bien. No no puede ser de otra manera. Así como muchas veces dice, pero ¿cómo vais? No es una opción. El que quede bien no es una opción, tiene que quedar bien. Y a partir de ahí, si puede ser referente, bueno, pues asumo, no agradezco ni siquiera, porque además me ruboriza. Yo voy a ser referente en nada. Yo además normalmente siempre tengo la sensación de que mi obra siempre podría haber estado un poquito mejor. Por tanto, el talento también exige autoexigencia, y eso a veces somos un poco injustos, pero otras veces piensas que puede ser necesario. Juan Carlos, da igual donde metieras el gol, jugando con qué equipo, que siempre sentimos tus goles como nuestros. Siempre eran los jugadores de Valerón, el flaco. Manolo, mientras tú tengas motivos para seguir trabajando, ahí dando golpes con el martillazo, a nosotros nos van a sobrar razones para ir a ver tu obra. Y Olga, no tenemos ninguna duda que mientras tú tengas motivo para seguir cantando, deseando ver esa música desde la costa, a nosotros nos van a sobrar razones para seguir escuchándote a ti y a Mestizay. Muchísimas gracias, mis niños y mi niña. Gracias.